Hay personas que pasan toda su vida esperando que alguien las vea, que alguien las valore, que alguien finalmente les diga que merecen un lugar en esta tierra. Caminan con la cabeza inclinada, con la voz suave, con el corazón dispuesto a ceder todo con tal de no perder una migaja de afecto. Y mientras tanto, el mundo los ignora, los pisa, los usa, porque el mundo nunca ha respetado al que suplica, nunca ha amado al que se arrastra. La historia no recuerda a los que rogaron, recuerda a los que se mantuvieron firmes cuando todo intentaba doblarlos. Si estás viendo esto ahora mismo, es porque algo dentro de ti sabe que mereces más de lo que has aceptado. Comenta aquí de qué región estás viendo este video, porque lo que vas a escuchar hoy fue escrito para almas que ya están listas para dejar de mendigar respeto y empezar a exigirlo con su sola presencia. Yo, Maquiavelo, lo entendí cuando observé a príncipes caer no por falta de poder, sino por falta de dignidad. El que ruega, pierde. El que se mantiene, reina. Existe una verdad que nadie quiere decirte en voz alta porque resulta incómoda, porque duele, porque obliga a mirar hacia adentro y reconocer errores que hemos cometido durante años sin darnos cuenta. Esa verdad es esta. Cada vez que has rogado, cada vez que has suplicado, cada vez que has bajado la cabeza esperando que alguien te conceda lo que necesitabas, no solo perdiste lo que pedías, perdiste algo mucho más valioso. Perdiste la imagen que esa persona tenía de ti, perdiste el peso de tu presencia, perdiste el único activo que nadie puede quitarte si tú no se lo entregas voluntariamente, tu dignidad. La súplica no es un acto de humildad. La gente confunde estas dos cosas constantemente y esa confusión les cuesta caro. La humildad es la capacidad de reconocer tus límites sin perder tu centro. Es saber cuándo escuchar, cuándo ceder en lo pequeño para ganar en lo grande. La súplica, en cambio, es la renuncia total a tu propio valor. Es pararte frente a alguien y decirle, sin palabras pero con toda tu actitud: tú vales más que yo, tú decides mi destino, tú tienes el poder que yo no tengo. Y el ser humano, en su naturaleza más primitiva, responde a esa señal de una manera brutal y casi instintiva, tomando el poder que tú mismo le estás ofreciendo. Observa a los animales en la naturaleza y verás esta ley operar con una claridad que ningún libro de filosofía puede superar. El que se somete es dominado, el que se encoge es devorado, no porque el mundo sea cruel por capricho, sino porque la vida misma está diseñada para fluir hacia quien demuestra que puede sostenerla. El respeto no es un regalo que otros te dan cuando se sienten generosos. Es una respuesta automática, casi biológica, ante la energía de alguien que no necesita permiso para existir. Piensa en las personas que más admiras, piensa en aquellas cuya presencia llena un cuarto, cuyos silencios pesan, cuyas decisiones no vienen acompañadas de disculpas ni de explicaciones largas y ansiosas. ¿Alguna vez las has visto rogar? ¿Las has visto perseguir a alguien que no quería estar? ¿Las has visto rebajar su precio para que otro las acepte? No, y precisamente por eso las admiras, porque proyectan algo que la mayoría ha olvidado cómo se siente. La certeza tranquila de quien sabe lo que vale sin necesitar que nadie se lo confirme. El problema es que vivimos en una cultura que ha romantizado la entrega total, que ha confundido el amor con la desesperación, la lealtad con la servidumbre y la generosidad con la incapacidad de poner límites. Nos enseñaron que dar más, ceder más, aguantar más era una virtud. Y millones de personas crecieron creyendo que si amaban suficientemente fuerte, si se esforzaban suficientemente, si rogaban con suficiente sinceridad, el mundo finalmente les daría lo que merecían. Pero el mundo no funciona así. El mundo funciona exactamente al revés. Cuando alguien te ve rogar, no siente ternura.
Puede que en el momento sienta un destello de compasión, pero debajo de esa compasión hay algo más oscuro: desprecio. No el desprecio abierto y declarado, sino ese desprecio silencioso que hace que dejen de verte como un igual, que empiecen a tratarte como alguien que necesita ser manejado, no respetado, que tus opiniones pesen menos, que tus límites sean ignorados, porque tú mismo les enseñaste con cada ruego, con cada súplica, con cada vez que volviste después de haber sido rechazado, que tus límites no son reales. Comenta aquí de qué parte del mundo estás viendo este video, porque esta lección que estás recibiendo hoy es para los que están hartos de pedir lo que deberían simplemente tener. La buena noticia, y hay una buena noticia, es que esto no es una sentencia permanente. El respeto que has perdido puede recuperarse. No con palabras, no con explicaciones, no con una conversación donde le cuentes a alguien cómo te has esforzado y cuánto mereces. Se recupera únicamente con una cosa: cambiando tu comportamiento de raíz, dejando de rogar. No gradualmente, no cuando el momento sea el correcto, no cuando te sientas listo. Ahora, hoy, desde este momento, porque cada día que pasa en el que sigues suplicando es un día en el que le confirmas al mundo su percepción de ti. Y el mundo tiene muy buena memoria para estas cosas. Recuerda perfectamente quién se presentó con fuerza y quién llegó arrastrándose, y trata a cada uno en consecuencia, con una consistencia que puede parecer injusta, pero que en realidad es perfectamente lógica. La súplica es la muerte del respeto, no el principio de la muerte, no una herida leve, la muerte total, inmediata e irreversible mientras el comportamiento continúe. Entiende esto en lo más profundo de tu ser y habrás dado el primer paso hacia una vida completamente diferente. Existe una línea que separa a los que son tratados con respeto de los que son tratados como opciones, como alternativas, como algo que se puede usar cuando conviene y descartar cuando no. Esa línea no está trazada por el dinero que tienes, ni por el título que cargas, ni por la belleza que proyectas. Está trazada por una sola cosa: la claridad con la que sabes lo que no vas a aceptar y la consistencia con la que defiendes esa postura sin importar el costo. A eso se le llama dignidad. Y la dignidad, a diferencia de lo que muchos creen, no es un lujo de los que ya tienen todo resuelto. No es algo que te puedes permitir solo cuando estás seguro, cuando no necesitas nada, cuando la vida va bien. La dignidad es precisamente lo más necesario cuando estás en el piso, cuando la situación aprieta, cuando la desesperación te susurra al oído que esta vez sí vale la pena ceder, que esta vez sí tiene sentido hacer una excepción, que esta vez las circunstancias justifican bajarte del pedestal que tú mismo deberías haber construido. Y es exactamente en ese momento, en el momento más difícil, cuando la mayoría la negocia, cuando dicen que sí a lo que deberían rechazar, cuando aguantan lo que no deberían tolerar, cuando vuelven a donde no deberían volver, y lo hacen creyendo que es una decisión pragmática, una concesión temporal, un sacrificio estratégico. Pero lo que en realidad están haciendo es construir una cárcel invisible a su alrededor, ladrillo por ladrillo, cada vez que ceden. Porque la dignidad funciona como el crédito, se construye despacio, a lo largo del tiempo, con decisiones consistentes que demuestran que eres predecible en lo fundamental, que hay cosas que no harás sin importar la presión, que hay lugares donde no irás sin importar la tentación, que hay palabras que no dirás sin importar las consecuencias. Y cuando el mundo aprende esto de ti, cuando entiende que no eres maleable en lo esencial, automáticamente te ubica en una categoría diferente, te trata de otra manera, te habla con otro tono, piensa 2 veces antes de probar tus límites.
Pero cuando cedes una vez, cuando negocias tu dignidad, aunque sea en algo pequeño, algo cambia en la percepción que los demás tienen de ti. No de forma dramática, no con una declaración abierta. Simplemente empiezan a probar un poco más, a ver hasta dónde llega la frontera real, a empujar suavemente para ver si hay resistencia genuina o solo resistencia decorativa. Y si encuentran que puedes ser movido, que tus límites son negociables, que tu dignidad tiene precio, no se detendrán. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Siempre avanza hasta donde le dejan avanzar. Cuéntame desde qué región del mundo estás viendo este video, porque lo que estás aprendiendo aquí no se enseña en ninguna escuela ni en ningún libro de autoayuda que te prometa felicidad fácil. La dignidad no se negocia no porque sea un principio romántico o idealista. Se negocia no porque sea la estrategia más inteligente disponible. Cuando mantienes tu dignidad intacta, incluso a costo de perder cosas que quieres, envías una señal poderosa que resuena en el subconsciente de todos los que te observan. Esa señal dice: este ser humano tiene un núcleo que no puede ser alcanzado. Tiene algo dentro que no está disponible para la venta, y eso, en un mundo donde casi todo y casi todos tienen su precio, es extraordinariamente raro y extraordinariamente valioso. La gente no respeta lo que puede tener fácilmente. Respeta lo que siente que podría perder si no lo cuida. Cuando te mantienes firme, cuando no te doblas, cuando dices que no con la misma tranquilidad con la que dices que sí, creas en los demás una sensación de que tu presencia, tu aprobación, tu tiempo y tu energía son recursos escasos. Y los recursos escasos son los que se valoran, los que se buscan, los que se tratan con cuidado. Esto no significa ser frío, no significa ser cruel. No significa construir muros que impidan la conexión genuina. Significa simplemente saber con absoluta claridad qué parte de ti es negociable y qué parte nunca lo será. Y actuar desde esa claridad con una consistencia que no necesita ser explicada ni justificada, porque se demuestra sola a través de tus acciones. La persona que mantiene su dignidad bajo presión no lo hace con gritos ni con drama, lo hace con calma. Con esa calma particular de quien sabe que puede perder esta batalla y aún así ganar la guerra, porque lo más importante ya está protegido. Y esa calma, esa serenidad en medio de la tormenta, es tal vez la señal más poderosa de poder genuino que un ser humano puede proyectar. Todo lo que recibes de los demás es en alguna medida un reflejo de lo que tú mismo les has enseñado. Esta idea puede sonar dura al principio, puede despertar resistencia, porque implica una responsabilidad que es mucho más cómodo no asumir. Es más fácil decir que los demás son crueles, que el mundo es injusto, que las personas simplemente no saben apreciar lo bueno. Y puede que haya algo de verdad en todo eso, pero la verdad más profunda, la que cambia vidas cuando se acepta completamente, es que tú has sido el principal instructor de cómo deben tratarte. Cada vez que minimizaste tu propio logro antes de que alguien pudiera criticarlo, le enseñaste a esa persona que tus logros no son para ser celebrados. Cada vez que disculpaste tu opinión antes de expresarla, que la introdujiste con no sé, puede que esté equivocado, pero le enseñaste que tus pensamientos son tentativos, que no merecen peso. Cada vez que aceptaste menos de lo que acordaron, que toleraste un trato que te incomodaba sin decir nada, que regresaste después de que te fallaron sin poner ninguna condición, les enseñaste exactamente hasta dónde pueden llegar sin consecuencias. Y los seres humanos aprenden estas lecciones con una velocidad asombrosa, no de forma consciente, no como una decisión deliberada de explotarte.
Simplemente actualizan su modelo de cómo funciona la relación contigo, dónde están los límites reales, qué pueden esperar. Y una vez que ese modelo está establecido, es extremadamente difícil cambiarlo porque requiere que tú mismo cambies de comportamiento de manera sostenida y que lo hagas en contra de las expectativas que tú mismo creaste. Deja saber en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega la voz de esta filosofía que hoy puede transformar tu vida. La persona que no se valora no tiene que anunciarlo con palabras. Lo comunica constantemente a través de microseñales que los demás captan de manera subconsciente. Lo comunica cuando se apresura a llenar el silencio con excusas innecesarias. Lo comunica cuando sonríe nerviosamente cuando debería estar serio. Lo comunica cuando habla de sí mismo en términos disminuidos, cuando constantemente se coloca por debajo en la jerarquía invisible que existe en toda interacción humana. Lo comunica cuando da más de lo que recibe sin comentarlo, como si recibir menos fuera simplemente su lugar natural en la ecuación. Y la consecuencia de todo esto no es solo que los demás te traten mal. La consecuencia más devastadora es que empiezas a creer que ese trato es lo que mereces. Que la percepción externa se convierte en percepción interna, que el ciclo se cierra y se vuelve cada vez más difícil de romper, no porque sea imposible, sino porque requiere confrontar no solo el comportamiento de los demás, sino el tuyo propio, y eso implica admitir que has sido cómplice de tu propio sufrimiento. Esa admisión duele, pero es también la única puerta de salida real. Porque si tú enseñaste a los demás a ignorarte, también puedes enseñarles a respetarte. No con una conversación, no con una declaración de intenciones, no con un cambio de perfil en redes sociales, con comportamiento consistente y nuevo, con la disposición a incomodar la dinámica establecida, aunque eso cause fricción, con la valentía de decir que no cuando antes siempre decías que sí, con la capacidad de dejar de justificarte ante quienes no merecen tus explicaciones. El proceso no es rápido. Hay personas que van a resistirse al cambio porque el cambio los incomoda, porque la nueva versión de ti ya no les resulta tan conveniente como la anterior. Algunos van a presionar, van a intentar regresarte al rol conocido, van a acusarte de haber cambiado como si eso fuera una traición. Y debes entender que esa presión es precisamente la confirmación de que estás haciendo lo correcto. Los que genuinamente te quieren se adaptarán y te respetarán más. Los que solo te querían cuando eras conveniente te mostrarán su verdadero rostro. Valorarte a ti mismo no es arrogancia, es el fundamento sobre el que se construye cualquier relación genuina y cualquier vida que valga la pena ser vivida. En el universo de las relaciones humanas, pocas armas son tan subestimadas y tan devastadoramente efectivas como el silencio estratégico y la distancia calculada. Vivimos en una era que glorifica la comunicación constante, la disponibilidad permanente, la respuesta inmediata. Y esa cultura ha creado una generación de personas que no saben callarse, que no saben alejarse, que no saben dejar que el vacío haga su trabajo. Pero el vacío trabaja con una eficiencia silenciosa que ninguna palabra puede igualar. Cuando alguien te falta el respeto, y tú respondes inmediatamente, cuando explicas, cuando justificas, cuando argumentas, le estás dando exactamente lo que necesita para seguir en control de la situación. Le estás diciendo que tiene poder sobre tu estado emocional, que sus acciones tienen la capacidad de moverte, de sacarte de tu centro, de hacerte reaccionar. Y quien puede hacerte reaccionar, te controla. El silencio, en cambio, es desorientador para quien está acostumbrado a tenerte disponible. Es incómodo para quien esperaba tu ansiedad.
Es poderoso de una manera que las palabras nunca pueden serlo, porque no da material para responder, no abre debates, no alimenta dinámicas de poder basadas en la comunicación. El silencio simplemente es, y en su ser comunica con más claridad que 1000 argumentos. Esto ya no me interesa lo suficiente como para responder. Comenta desde qué lugar del mundo estás leyendo estas palabras. Tu región merece saber que esta filosofía llega hasta allí. La distancia funciona de manera similar, pero en una escala más amplia. Cuando te alejas de alguien que no te valora, cuando reduces tu presencia en su vida, cuando dejas de estar disponible con la facilidad de antes, sucede algo predecible en la psicología de esa persona. Tu valor sube, no porque hayas cambiado, no porque de repente seas más interesante o más atractivo, sino porque la escasez en la economía de la atención humana crea valor de manera automática e inmediata. Lo que siempre está disponible, lo que siempre responde, lo que siempre aparece cuando se le llama, pierde su peso. Se vuelve predecible. Y lo predecible no se aprecia, no se cuida, no se teme perder. Es simplemente parte del paisaje, algo que siempre va a estar ahí, algo que no requiere ningún esfuerzo para conservar. Pero cuando ese paisaje cambia, cuando lo que siempre estuvo disponible de repente no lo está, cuando la respuesta inmediata se convierte en silencio, algo se mueve en el interior de la otra persona. Una pregunta surge, a veces consciente, a veces puramente emocional. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Lo perdí? Y en ese momento de pregunta, el poder de la dinámica ha cambiado completamente. Esto no es manipulación en el sentido mezquino de la palabra. No es un juego diseñado para causar sufrimiento innecesario. Es el reconocimiento honesto de cómo funciona la psicología humana y la decisión de dejar de ir en contra de esa realidad. Es dejar de darte en abundancia a quienes no han demostrado que merecen esa abundancia. Es preservar tu energía, tu tiempo y tu presencia para quienes los valoran genuinamente. El silencio y la distancia también tienen un poder transformador sobre ti mismo. Cuando te retiras, cuando no reaccionas, cuando te permites el espacio de no responder inmediatamente a cada provocación, entrenas algo fundamental, el control de tu propio estado emocional. Aprendes que puedes sentir sin actuar, que puedes ser afectado sin ser controlado, que hay una diferencia enorme entre sentir algo y ser gobernado por ese sentimiento. Y esa capacidad, la de actuar desde la calma en lugar de desde la reacción, es tal vez la habilidad más poderosa que un ser humano puede desarrollar en el campo de las relaciones interpersonales. El mundo no te da lo que mereces, te da lo que demuestras que aceptas. Esta distinción no es semántica, es la diferencia entre una vida de frustración continua y una vida construida sobre términos que tú mismo has definido. Desde el momento en que entras en cualquier relación, ya sea personal, profesional, romántica o social, la otra parte comienza un proceso de calibración. No necesariamente consciente, no necesariamente malintencionado, pero absolutamente inevitable. Están aprendiendo quién eres. No quién dices que eres, no quién creen que deberías ser, sino quién demuestras ser a través de tus respuestas a las situaciones que la vida presenta. Y la vida, en su sabiduría extraña y a veces brutal, presenta pruebas. Siempre. Las circunstancias que parecen inconvenientes casuales, los comentarios que suenan casi como bromas, pero llevan una carga. Los incumplimientos pequeños que se presentan como excepciones, pero que en realidad son experimentos. Todo esto forma parte de un proceso constante de aprendizaje mutuo, donde cada respuesta que das escribe una línea en el manual que los demás tienen sobre cómo tratarte. Dime en los comentarios desde qué rincón del mundo llegas a este video. Tu presencia aquí ya dice mucho de lo que eres.
La mayoría de las personas falla estas pruebas no por maldad, sino por miedo. Miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a ser vistos como difíciles o exigentes. Y ese miedo los lleva a pasar por alto lo que no deberían pasar por alto, a reírse de lo que no tiene gracia, a aceptar excusas que saben que no son válidas, y cada vez que lo hacen, no solo pierden la prueba. Le enseñan al mundo exactamente cómo pasar por encima de ellos la próxima vez, porque el mundo aprende. El mundo es un maestro extraordinariamente eficiente y completamente amoral. No tiene preferencias personales sobre si eres tratado bien o mal. Simplemente registra qué funciona con cada persona y repite lo que da resultados. Si ceder contigo da resultados, seguirá cediendo. Si presionarte da resultados, seguirá presionando. Si ignorarte genera que busques más atención, seguirá ignorándote para mantenerte en ese estado de búsqueda. La única manera de cambiar lo que el mundo aprende sobre ti es cambiar lo que el mundo ve de ti. Y eso requiere pasar las pruebas. Incluso cuando es incómodo, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando una parte de ti quiere ceder solo para que la tensión desaparezca. Pasar una prueba no siempre significa confrontación directa. A veces significa simplemente no reaccionar como se espera. Significa mantener tu energía neutral cuando alguien espera ansiedad. Significa seguir con tu vida normalmente cuando alguien espera que te paralices esperando su respuesta. Significa decir que no con la misma naturalidad con la que dirías que sí, sin drama, sin explicaciones extensas, sin disculpas. Cuando empiezas a pasar estas pruebas de manera consistente, algo cambia en la atmósfera que te rodea. Las personas empiezan a tratarte de manera diferente. Los que querían aprovecharse entienden que contigo no funciona y o bien cambian su comportamiento o se alejan, lo cual en ambos casos es una victoria. Los que tienen buenas intenciones, pero habían aprendido malos hábitos contigo, los corrigen automáticamente al encontrar resistencia genuina. Tu vida empieza a poblarse de un tipo diferente de interacciones. Más honestas, más equitativas, más basadas en el respeto mutuo que en la conveniencia unilateral. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado lo que demuestras que aceptas. Y el mundo, fiel a su naturaleza de espejo perfecto, simplemente refleja de vuelta lo que le muestras. Hay una adicción que no aparece en ningún manual de psicología clínica, pero que destruye más vidas que muchas de las que sí aparecen. Es la adicción a la aprobación ajena. La necesidad compulsiva de que otros confirmen tu valor, validen tus decisiones, aplaudan tus logros y te digan que estás haciendo las cosas bien antes de que tú mismo puedas creerlo. Esta adicción comienza, como casi todas las adicciones, en la infancia. Se forma cuando aprendemos que el amor, la atención y la seguridad son condicionados, que se otorgan o se retiran dependiendo de si cumplimos las expectativas de alguien más. Y el cerebro infantil, que necesita desesperadamente esa seguridad para sobrevivir, aprende la lección con una precisión terrible. Para estar bien, necesito que otros piensen bien de mí. El problema es que ese aprendizaje adaptativo en el contexto de la infancia se convierte en una trampa devastadora en la adultez, porque un adulto que opera desde esa necesidad nunca puede ser verdaderamente libre. Nunca puede tomar decisiones basadas puramente en su propia convicción, porque siempre hay una voz en el fondo preguntando, ¿qué van a pensar? ¿Los voy a decepcionar? ¿Me van a seguir queriendo? Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando estas palabras, porque la geografía cambia, pero la trampa de la aprobación esclaviza a los mismos en todos los rincones del mundo. Y lo más cruel de esta trampa es que nunca funciona.
La aprobación externa, incluso cuando llega, no llena el vacío que pretende llenar, porque ese vacío no es externo, es interno. Es la ausencia de una relación sólida y compasiva con uno mismo. Y llenarlo con aprobación externa es como intentar llenar un cubo con fondo roto. No importa cuánto añadas, nunca es suficiente. Los que buscan aprobación constantemente terminan atrapados en ciclos agotadores. Trabajan más duro, no por la satisfacción del trabajo bien hecho, sino para ver si esta vez el esfuerzo es suficiente. Se adaptan constantemente a lo que creen que los demás quieren ver, perdiendo en el proceso la claridad de quiénes son realmente. Evitan el conflicto a toda costa, aunque eso signifique sacrificar sus propios intereses. Y viven con una ansiedad crónica de fondo, siempre ligeramente inseguros, siempre esperando la próxima señal de que son aceptados. El camino de salida de esta trampa no es aprender a no importarte lo que los demás piensan de manera radical y absoluta. Eso es tanto una ilusión como el extremo opuesto. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y la opinión de los demás tiene relevancia. El camino de salida es desarrollar una base interna lo suficientemente sólida como para que la aprobación externa sea algo agradable cuando llega, pero no algo necesario para funcionar. Es la diferencia entre disfrutar el reconocimiento y depender de él, entre apreciar cuando alguien valida tu trabajo y poder continuar ese trabajo incluso en ausencia total de validación, entre recibir la aprobación como un regalo y tratarla como si fuera oxígeno sin el cual no puedes respirar. Construir esa base interna es el trabajo más importante que cualquier ser humano puede hacer. Es el fundamento de la dignidad real, del respeto genuino, de la libertad verdadera. Y comienza con una decisión simple pero profundamente radical: dejar de pedirle permiso al mundo para ser quien eres. Hay una verdad que la experiencia confirma una y otra vez con una consistencia que roza lo matemático. Las personas que genuinamente te valoran no te hacen rogar por su atención, por su tiempo, por su compromiso. No te ponen en posición de demostrar una y otra vez que mereces un espacio en su vida. No desaparecen para volver cuando les conviene. No te tratan bien en público y mal en privado. No tienen una lista interminable de condiciones que debes cumplir para merecer su respeto. Las personas que te respetan de verdad simplemente están con consistencia, con reciprocidad, con la disposición de hacer por ti lo que esperan que hagas por ellas. No porque sean perfectas, no porque nunca fallen, sino porque cuando fallan, lo reconocen, lo corrigen y no utilizan tus expectativas legítimas como evidencia de que eres demasiado exigente. Esto parece una observación obvia cuando se lee en papel, pero hay miles de personas que en este momento están rogando por el afecto de alguien que no lo da naturalmente, que están convencidas de que si se esfuerzan un poco más, si son un poco más pacientes, si aguantan un poco más, la otra persona finalmente les dará lo que necesitan, que están invirtiendo cantidades enormes de energía emocional en alguien que no ha hecho ni la mitad del esfuerzo recíproco. Deja en los comentarios de qué región del mundo estás viendo este video. Quiero saber desde dónde llega alguien que está listo para dejar de rogar lo que debería ser dado libremente. La razón por la que esto sucede es compleja, pero tiene raíces en algo que ya hemos discutido: la confusión entre el amor y la necesidad, entre la conexión genuina y la dependencia emocional. Cuando alguien nos hace esperar, nos hace ganar, nos pone en posición de probar nuestro valor constantemente, activa en nuestro cerebro mecanismos de recompensa variable que son extraordinariamente adictivos. La incertidumbre, la alternancia entre el calor y el frío, entre la aceptación y el rechazo, crea un estado de alerta constante que confundimos con intensidad emocional.
y que interpretamos erróneamente como señal de que la conexión es especial. No lo es. Es simplemente el resultado predecible de una dinámica donde alguien tiene más poder porque el otro ha cedido su posición de valor. Las relaciones que funcionan, las que nutren, las que permiten a ambas personas crecer, tienen una textura completamente diferente. Son más tranquilas, menos dramáticas. No tienen la adrenalina de la incertidumbre constante, porque la seguridad ya está establecida. Y esa tranquilidad, que al principio puede parecer aburrida a quien está acostumbrado al drama, es en realidad la señal más clara de que estás en presencia de algo genuino. Cuando dejas de rogar, cuando te retiras del juego de perseguir a quien no viene hacia ti con la misma energía, una de dos cosas sucede. O la otra persona nota tu ausencia y recalibra su comportamiento porque te valoraba más de lo que demostraba. O simplemente no nota tanto tu ausencia como esperabas, porque en realidad no te valoraba. En el primer caso, ganaste respeto. En el segundo, ganaste claridad. Y la claridad, aunque duele cuando revela lo que no querías ver, es siempre un regalo. El tiempo y la energía que gastas rogando son recursos finitos que podrías estar invirtiendo en personas que te reciben con los brazos abiertos, en proyectos que te nutren, en la construcción de una versión de ti mismo que no necesita rogar porque atrae naturalmente lo que le corresponde. De todas las habilidades que determinan la calidad de una vida, pocas son tan decisivas y tan poco desarrolladas como la capacidad de soltar, de cerrar puertas, de decir adiós con la cabeza en alto y seguir caminando sin mirar atrás con desesperación. Esta habilidad, que parece simple desde afuera, requiere en la práctica una fortaleza interior que la mayoría nunca desarrolla porque nunca se obliga a hacerlo. Porque soltar duele, incluso cuando lo que sueltas no era bueno para ti, incluso cuando sabes, con toda la claridad racional disponible, que alejarte es la decisión correcta, el dolor está ahí. La familiaridad duele perderla. La costumbre, incluso la costumbre del sufrimiento, crea un tipo de confort que el cerebro defiende con una tenacidad irracional. Y la voz del miedo siempre encuentra argumentos para quedarse. ¿Y si no encuentro algo mejor? ¿Y si me equivoco? ¿Y si después me arrepiento? Esas preguntas son trampas. Son el mecanismo de defensa de la mediocridad emocional, el intento desesperado de mantenerte en lo conocido, aunque lo conocido te esté destruyendo lentamente. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas estas palabras, porque quien está aprendiendo a decir adiós con dignidad merece ser reconocido sin importar dónde esté. La fortaleza de decir adiós no viene de no sentir el dolor. Viene de entender que el dolor del cambio es temporal, mientras que el dolor de quedarse en algo que no te corresponde puede durar toda una vida. Es la capacidad de ver más allá del momento inmediato, de tener una visión suficientemente clara del futuro que quieres para poder sacrificar el confort del presente. Y hay algo que pocas personas entienden hasta que lo experimentan. Cada vez que eres capaz de soltar algo que ya no te sirve, aunque duela, tu autoestima crece. No de manera ruidosa, no con fanfarria, pero en lo más profundo algo se consolida. Una voz interna que siempre estuvo ahí pero que estaba sofocada por el miedo, se vuelve un poco más clara, un poco más firme. Esa voz dice: soy capaz de priorizar mi bienestar. Soy capaz de hacer lo difícil. No estoy completamente a merced de mis miedos. Y conforme esa voz se fortalece, la vida empieza a cambiar. No de manera mágica, no de un día para otro. Pero las decisiones que tomas se alinean mejor con quien realmente quieres ser. Las personas que permites en tu vida cumplen estándares más altos, porque tú mismo te has demostrado que puedes mantener esos estándares.
El respeto que recibes del mundo exterior refleja el respeto que te has empezado a dar a ti mismo desde adentro. El adiós más poderoso no siempre es el que se dice en voz alta. A veces es el que se dice en silencio, desde adentro, cuando decides que a partir de hoy ya no vas a esperar lo que no llega, ya no vas a pedir lo que debería ser dado libremente, ya no vas a disminuirte para caber en espacios que no fueron diseñados para ti. Ese adiós, silencioso pero absoluto, es el principio de una vida construida sobre dignidad real. Todo lo que hemos explorado en este recorrido lleva inevitablemente a una conclusión que es tanto filosófica como profundamente práctica. El respeto que recibes del mundo exterior es siempre, sin excepción, un eco del respeto que te tienes a ti mismo en tu interior. No puede ser de otra manera. No porque haya una fuerza mística que ordena el universo de acuerdo a tus pensamientos, sino porque el respeto interno se manifiesta en comportamientos concretos, en posturas, en decisiones, en la manera en que ocupas el espacio, en el tono con que hablas, en lo que aceptas y lo que rechazas. Y esos comportamientos, visibles y legibles para todos a tu alrededor, determinan cómo te tratan. La persona que se respeta a sí misma no lo proclama, no necesita decirlo. Se nota en cómo camina hacia una conversación difícil sin huir de ella. Se nota en cómo recibe una crítica sin hundirse ni explotar, sino procesándola desde un lugar de seguridad que no depende de que la crítica sea favorable. Se nota en cómo establece sus prioridades y se mantiene fiel a ellas aunque el entorno presione en otra dirección. Comenta aquí desde qué región del mundo estás viendo este video. El respeto comienza precisamente en el acto de hacerte visible, de decir, aquí estoy, existo, y lo que aprendo aquí me transforma. Construir respeto desde adentro no es un proceso de autoconvencimiento donde repites afirmaciones positivas hasta creerlas. Es un proceso de acción, de hacer una y otra vez lo que la persona que te respetas haría, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando fallas, incluso cuando nadie está mirando y sería fácil hacerte la trampa de que nadie se enteraría. Porque el observador más importante de tus acciones eres tú mismo. Tu subconsciente registra cada decisión que tomas con una fidelidad perfecta. Sabe cuándo actúas desde tus valores y cuándo los traicionas. Sabe cuándo mantienes tu palabra y cuándo la rompes. Sabe cuándo te enfrentas a algo difícil y cuándo lo evitas. Y esa acumulación de registros es lo que constituye tu autoestima real, no la que describes en palabras, sino la que sientes en el cuerpo cuando estás solo y en silencio. Cuando las acciones y los valores están alineados, cuando haces lo que sabes que es correcto, incluso cuando es difícil, se crea una coherencia interna que es perceptible para los demás de una manera que no pueden articular, pero que sienten claramente. Hay personas que entran a un cuarto y simplemente se nota que están cómodas en su propia piel, que no necesitan la aprobación de nadie para saber que merecen estar ahí. Eso no es magia, no es carisma innato, no es un don con el que se nace. Es el resultado acumulado de años de decisiones alineadas con el propio valor. Y la belleza de esto es que puede comenzar hoy. No cuando tengas más seguridad, no cuando la vida sea más fácil, no cuando hayas resuelto todos tus problemas. Hoy, en la próxima decisión que tomes, en la próxima situación que te exija elegir entre lo cómodo y lo correcto, puedes empezar a construir ese respeto desde adentro que ninguna circunstancia externa podrá quitarte. El mundo respeta al que no ruega, no porque el mundo sea noble o justo. Lo respeta porque quien no ruega demuestra con cada acción que tiene algo dentro que vale más que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle a cambio de su dignidad. Y ante eso, incluso el mundo más duro e indiferente termina por inclinar la cabeza.
Llegamos al punto más alto de todo lo que hemos construido juntos en este recorrido, y ese punto se llama libertad. No la libertad abstracta de los discursos políticos o los manifiestos filosóficos, la libertad concreta, cotidiana, visceral de levantarte cada mañana sin necesitar la validación de nadie para saber quién eres y hacia dónde vas. Vivir sin pedir permiso no es vivir sin consideración por los demás, no es ignorar el impacto de tus acciones, no es cultivar la indiferencia como escudo, no es confundir la soledad con la fortaleza. Es algo mucho más matizado y mucho más poderoso. Es la capacidad de tomar tus decisiones fundamentales desde tu propio centro, desde tus propios valores, desde tu propia visión de quién quieres ser, sin necesitar que nadie te autorice a hacerlo. La mayoría de la gente vive en una cárcel invisible, construida con los permisos que nunca le pedían, pero nunca dejaban de esperar. El permiso para perseguir lo que realmente quieren. El permiso para abandonar lo que ya no les sirve. El permiso para ser diferentes, para pensar diferente, para elegir un camino que nadie en su entorno ha elegido antes. Y mientras esperan ese permiso, la vida pasa, los años pasan, las oportunidades pasan, y el permiso nunca llega porque nunca iba a llegar, porque nadie tiene la autoridad de darte permiso para ser quien eres. Esa autoridad siempre fue tuya. Solo tuyas, íntegramente y sin condiciones. Comenta desde qué ciudad o país del mundo estás terminando este video, porque alguien que llega hasta el final de una conversación como esta ya ha tomado una decisión, aunque todavía no lo sepa conscientemente. Vivir sin pedir permiso se ve de maneras concretas. Se ve en la persona que deja un trabajo estable para perseguir algo que le da significado, sin esperar que todos a su alrededor lo entiendan o lo aprueben. Se ve en quien pone un límite que sabe necesario, aunque sepa que va a molestar a alguien que no está acostumbrado a encontrar resistencia. Se ve en quien decide cambiar, crecer, evolucionar, aunque eso signifique distanciarse de personas que preferirían que se quedara igual. Se ve también en las cosas pequeñas, en quien expresa su opinión sin la armadura de las disculpas preventivas, en quien ocupa el espacio que le corresponde sin encogerse para hacerle lugar a la incomodidad de otros, en quien acepta un cumplido con un simple gracias en lugar de inmediatamente minimizarlo o devolvérselo por obligación. Cada uno de estos actos pequeños es una declaración que dice: existo, valgo y no necesito que nadie me dé permiso para actuar como si eso fuera verdad, porque lo es. La vida que quieres, las relaciones que mereces, el respeto que buscas, están todos del otro lado de esta decisión, no del otro lado de una circunstancia que todavía no ha llegado, no del otro lado de un logro que todavía no has alcanzado, no del otro lado de una versión de ti mismo que todavía no existe. Están del otro lado de una elección que puedes hacer ahora mismo, en este instante, antes de que el video termine y la rutina intente tragarse todo lo que has sentido en este tiempo juntos. El mundo respeta al que no ruega, no porque el mundo sea generoso, sino porque la dignidad es una de las pocas fuerzas que incluso el mundo más duro no puede ignorar. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado con la atención de quien reconoce una verdad que ya sabía, pero que necesitaba escuchar en voz alta, ya tienes todo lo que necesitas para empezar. No mañana, ahora, desde aquí, sin pedir permiso a nadie,